Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a repasar los cartuchos de escopeta. Más concretamente vamos a centrarnos en las partes de un cartucho. Todos conoceréis lo que es un cartucho, pero vamos a explicar los componentes de los que está formado para entender su funcionamiento y cómo se produce el disparo. Vamos a elegir uno para abrirlo y ver sus componentes. Esto exactamente es un cartucho de calibre 12, de 34 gramos y de sexta. Pero bueno, eso en otro vídeo ya hablaremos de calibres y gramajes. Hoy vamos a centrarlo en lo que nos ocupa. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño inciso para diferenciar lo que es munición semimetálica de munición metálica. La munición semimetálica se llama así porque tiene una parte de plástico y otra de metal. Y la munición metálica es toda de metal. Lo primero que vemos es la vaina, que es el recipiente cilíndrico que envuelve los elementos que componen el cartucho, impidiendo que los perdigones y la pólvora entren en contacto con las paredes del cañón. Consta de tres elementos, que son un tubo, normalmente de plástico, un culote metálico y una tapa interna que ayuda a un perfecto engarce entre el tubo de plástico y el culote metálico. Normalmente tienen un cierre en estrella, de 6 u 8 gajos. Vamos a abrirlo para ver los componentes internos. Vale, ya lo tenemos abierto y aquí vemos los perdigones, que se podría decir que es el elemento principal. Son pequeñas bolas de plomo u otro metal. Normalmente su tamaño oscila entre 2 y 4 milímetros y van escalonados cada 0,25 milímetros. Son mayores cuando su número es menor y al revés. Os dejo una tabla para que lo podáis ver tranquilamente. Esto es el taco. Esta cazoleta, a grandes rasgos, es la parte del cartucho que separa la pólvora del perdigón. Suelen ser de plástico, corcho o fieltro. Hay muchos tipos diferentes de tacos de plástico, desde contenedores a dispersantes. Los tacos de fieltro son los que más respetan el choque que tengamos en la escopeta. Esto hace relación con la dispersión de perdigones. Pero en otro vídeo hablaremos de lo que son los choques y para qué sirven. Os dejaré por aquí el enlace. Seguidamente tenemos la pólvora. Es un componente químico que al estallar provoca la salida de los perdigones. Es el propelente o carga propulsora. Como ya sabéis, la invención de la pólvora se remonta a los chinos del siglo IX. Hay distintos tipos de pólvora. La característica básica es la vivacidad, que es la velocidad de quemado. El último componente es el pistón. Que es el elemento iniciador y consta de 5 elementos. Esto es un pistón que lo he sacado para que lo veáis. Los 5 elementos son contenedor del explosivo, cápsula del pistón, yunque, disco, que es un elemento de papel, pasta iniciadora, que es el elemento explosivo. Aquí vemos los perdigones de distintos cartuchos. Este es de décima y este es de sexta. A más número, más pequeños los perdigones. Estos podrían ser utilizados para codorniz o zorzal y estos, pues por ejemplo, para perdiz o paloma. Aquí vemos también la pólvora, que es diferente. Una es circular, parece,
discos. Y la otra son como cuadraditos y es más oscura. Y también vemos la diferencia de los tacos. Tienen un muelle diferente. Estos son las aletas. Esto que se abre al salir de la escopeta. Se abre para que los perdigones se dispersen. Se llaman aletas. Si te está gustando el vídeo, dale al like, suscríbete y activa notificaciones. Y si alguno tiene alguna duda, algo que aportar o alguna sugerencia, podéis ponerlo en comentarios. Ahora vamos a ver el mecanismo de disparo. La aguja percutora de nuestra escopeta golpea con suficiente fuerza sobre la cápsula del pistón. La pasta iniciadora se comprime contra el yunque produciéndose una pequeña explosión que a su vez provoca que se queme la pólvora. Está por aquí. La pólvora estalla y se transforma de sólido a gas a elevada presión y provoca la salida de los perdigones. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.